Muy buenos días, jóvenes y todos los presentes en este primer encuentro juvenil paulista, el misterio de la cosecha del último día. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y así ver nuestro tema de esta ocasión, el misterio de Moisés, Elías y Jesús. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versos 24 al 28, y luego capítulo 17 de San Mateo también, verso 1 al 7, dice Jesucristo en el capítulo 16, verso 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y continuamos leyendo en el capítulo 17, verso 1 en adelante de San Mateo, donde sigue diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Así dijo Dios desde el cielo. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de Moisés, Elías y Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
Estos tres grandes profetas de Dios que han vivido en este planeta Tierra, cada uno en su tiempo, encontramos que están prometidos para estar nuevamente en la tierra. Los nombres de estos tres profetas están prometidos para aparecer de nuevo en la tierra manifestados. Y para no fallar en ver a Moisés, Elías y Jesús en el día postrero, necesitamos comprender el misterio de Moisés, Elías y Jesús. Moisés fue el profeta mensajero de la dispensación de la ley. Fue el instrumento de Dios para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Fue un profeta dispensacional, el cual fue el instrumento de Dios para traer el mensaje de la dispensación de la ley. Y con ese mensaje, crear una nación libre y soberana, que es la nación hebrea. Dios creó esa nación usando un profeta en el cual colocó su palabra hablada. Y por eso produjo la creación de una nación, la nación hebrea. Antes de esa ocasión, los hebreos vivían en Egipto como esclavos, por lo tanto, no era una nación. Era un grupo de miles de personas, 2 millones de personas esclavas en una nación, en la nación de Egipto. Pero los hebreos no eran una nación. Eran esclavos en Egipto. Pero Dios creó esa nación conforme a la promesa dada a Abraham, que de él vendrían naciones. Y la nación principal que vendría según la carne sería la nación hebrea. Esa es la nación que tiene la bendición de la primogenitura como nación, para tener en su medio al Mesías sentado en el trono de David. Vean cómo el programa divino fue desarrollándose hasta que se formó esa nación por medio de la manifestación de Dios a través del profeta Moisés. Y luego encontramos que Dios estableció sobre la nación hebrea a un joven pastor de ovejas como rey de Israel. Y este fue el joven pastor David, el cual fue entrenado por Dios, no por los hombres, y fue ungido por Dios para ser rey sobre Israel. Dios habla acerca de David en la forma más hermosa que se puede hablar de un ser humano. Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios dice eso de una persona, esas son las palabras más hermosas que una persona puede escuchar.
Y ahora el rey David, E agora o rei Davi, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sendo um homem conforme o coração de Deus, los pensamientos del corazón de Dios os pensamentos do eran coração de transmitidos Deus eram transmitidos al corazón de David, ao coração de Davi. y él E ele materializaba los materializava pensamientos del corazón de os Dios. pensamentos do coração de Deus. Por eso Por isso, David Davi sintió en su corazón, sentiu em seu coração, tuvo en su corazón em seu coração ele teve el deseo o desejo de construir un templo para de Dios. construir um templo para Ese Deus. fue un deseo Esse foi um del desejo corazón de Dios do coração transmitido de Deus, transmitido al corazón de David. ao coração de Davi. Y Dios le dijo E Deus disse-lhe que su sentir estaba correcto, que o seu sentimento estava correto, pero que su hijo mas Salomón, seu filho Salomão, el cual vendría o qual viria por medio del rey David, através do rei Davi, sería seria el que edificaría el templo que ele para Dios. edificaria o templo para Deus. Porque David Porque Davi había derramado mucha sangre tinha derramado muito sangue en las guerras. nas guerras. Y ahora, E agora, vean ustedes, vejam vocês, David Davi preparó los planos del templo preparou as plantas do templo con sus arquitectos e ingenieros, com seus arquitetos e engenheiros, almacenó armazenou oro, ouro, plata, prata, bronce bronze, y madera y piedras, e madeira e pedras, todo lo que se necesitaba para la obra tudo que era de la necessário construcción del para templo. a obra da construção do templo. Y a eso E a isso, el rey Salomón o rei Salomão le iba a añadir ia acrescentar lo que hiciera falta. aquilo que fizesse que faltasse. Y ahora David, E agora Davi, aunque no iba a construir el templo, mesmo não conseguindo construir o templo, proveyó proveu para la construcción del templo, para a construção do templo, para que su hijo Salomón para que o seu filho Salomão lo construyera. o construísse. O sea que le preparó el camino a su hijo Salomón E preparou o caminho para seu filho para la Salomão, labor para o labor que llevaría a cabo que ele realizaria cuando estuviera sentado en el trono quando estivesse sentado no trono del pueblo hebreo do povo hebreu, como rey. como rei. La construcción del templo de Salomón o el del templo de Dios por Salomón A construção do templo de Deus por Salomão es tipo y figura é tipo e modelo del templo de Dios do templo de Deus por Jesucristo. por Jesus Cristo. Un templo eterno Templo en eterno, el cual Dios morará no qual Deus por habitará toda la eternidad. eternamente. Un templo Templo construido construído con seres humanos. com seres humanos. Ese es el templo Esse é o templo que Jesucristo ha estado construyendo que Jesus Cristo esteve construindo desde que se sentó en el trono desde que se sentou con el Padre com o Pai en el cielo. no céu. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês cómo ha ido la construcción de ese templo como a construção desse templo de edad foi en edad. indo de era em era. Ahora miren Agora vejam también também cómo en medio del pueblo hebreo, como entre o povo hebreu para la construcción para a construção del primer templo do primeiro o templo, tabernáculo que tuvo el pueblo hebreo o tabernáculo do povo hebreu para adorar a Dios para adorar a Deus y ofrecer los sacrificios a Dios, e oferecer os sacrifícios de Deus. allí estaba Lá estava el profeta o Moisés. profeta Moisés. El profeta Moisés O profeta Moisés fue el que recibió quem recebeu el diseño o desenho de ese tabernáculo do tabernáculo y lo recibió e o recebeu en el monte Sinaí, no Monte Sinai, en la cumbre del monte Sinaí. no cume do Monte Sinai. Le fue mostrado ese diseño Este desenho foi mostrado y ese diseño es conforme al templo que está en el cielo. e esse desenho é conforme ao templo que está no céu. Y por eso, E por isso, todo lo que construyó Moisés en ese templo tudo que Moisés construiu nesse templo es tipo y figura é tipo e modelo de las cosas que están en el cielo, das coisas que estão no céu, en el templo que está en el cielo, do templo que está no céu, y es tipo y figura e é tipo e modelo de las cosas das coisas que estarían en el templo espiritual estariam no templo de espiritual Jesucristo, de Jesus, o sea, ou seja, en la iglesia na igreja
del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. O sea, Ou seja, que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo os membros da igreja do Senhor Jesus están tipificados estão en el tipificados tabernáculo que construyó Moisés no tabernáculo que Moisés y el templo que construyó Salomón. e Salomão construiu. Por eso cuando Moisés Quando Moisés dedicó el templo a Dios, dedicou o templo a Deus, tomó la sangre tomou o sangue del macho cabrío de la expiación do cabrito da expiação y le esparció e o aspergiu por 7 ocasiones em 7 ocasiões y luego colocó sobre el propiciatorio e em seguida colocou sobre o propiciatório de esa sangre desse sangue. y roció Ele aspergiu todo el tabernáculo todo o tabernáculo con lo que contenía, com o que continha. porque el templo que Jesucristo está construyendo O templo que Jesus Cristo está construindo ha sido foi rociado aspergido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. pelo nosso Senhor Jesus Jesucristo como sumo sacerdote Cristo como sumo sacerdote. ha estado haciendo lo mismo, Esteve fazendo a mesma ha estado rociando de su sangre aspergindo com seu sangue sobre cada uno sobre cada de los que componen ese templo. daqueles que compõem esse templo. Y en este tiempo final, E neste tempo final, la sangre de Jesucristo o sangue de Jesus rociada aspergido sobre los miembros de su cuerpo espiritual, su cuerpo místico, ao corpo espiritual do seu corpo ha caído sobre nosotros. Y eso Cristo lo ha estado haciendo Isso Cristo esteve fazendo desde el templo desde o tempo que está en el cielo que está no céu sobre su templo espiritual sobre o seu que está aquí en la tierra. que está aqui na terra. Esa es la obra Esta é a obra de Jesucristo de Jesus Cristo como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, tomando su propia sangre tomando seu próprio sangue y rociándonos e aspergindo a todos nosotros todos nós de edad en edad, de ano em ano, hasta llegar até chegarmos a la edad de la piedra à angular. era da pedra angular. Y ahora E agora, vean ustedes vejam vocês, cómo este templo del Señor como Jesucristo este templo do Senhor Jesus es un templo redimido por la sangre de Jesucristo. pelo sangue de Jesus, Porque sin sangre porque sem sangue no se hace remisión. não se faz remissão. Por eso es tan Por importante isso é que é tão importante la sangre de Jesucristo o sangue de Jesus rociada aspergido sobre todos sobre nosotros, todos nós, lo cual fue tipificado o qual foi tipificado en el Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. Y ahora E agora, vean ustedes vejam vocês, cómo Jesucristo como Jesus Cristo ha estado obrando esteve operando como sumo como sacerdote. sumo sacerdote. El sumo sacerdote O sumo sacerdote, de año en año de ano em entraba al ano, lugar santísimo entrava no lugar con la sangre de la expiación da expiação del macho cabrío do cabrito y colocaba e colocava allí lá sobre el propiciatorio sobre o propiciatório de la sangre o sangue de ese macho cabrío desse cabrito para la reconciliación para a reconciliação del pueblo hebreo con Dios. do hebreu com Y es lo que Cristo ha estado haciendo é o que Cristo esteve fazendo de edad en edad, de ano em ano. que es tipificura E é tipo igual de lo que era hecho do que de año era feito en año. de ano em ano. Y cuando se llegaba Quando chegava assim, al año del jubileo, o ano do jubileu, era el tiempo más glorioso de todos. era o tempo mais glorioso. Y en ese año E nesse también el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre com o sangue del macho cabrío do cabrito y la presentaba e o apresentava allí. lá. Y así terminaba E assim ese ciclo divino terminava este ciclo de 50 años. Esa era la última ocasión Esta era a última ocasião en que el sacerdote em que o sacerdote entraría entraria al lugar no santísimo lugar santíssimo en ese ciclo desse ciclo de 50 años. Y luego se recorrerían que seriam percorridos 50 años más mais 50 anos en un nuevo ciclo em um novo ciclo divino. divino. Y ahora E agora nos encontramos encontramos en el ciclo divino no ciclo representado en el año 50, do ano 50, en donde Jesucristo, onde Jesus Cristo, en el lugar santísimo, no lugar santíssimo,
hace faz allí intercesión lá intercessão por sus escogidos por seus escolhidos, que viven en el día postrero, os quais vivem no último dia, y rocía con su sangre e asperge com seu sangue a los escogidos os escolhidos del día postrero, do último dia, para la reconciliación para a reconciliação de nosotros nossa con Dios. com Deus. Y en ese día E nesse dia de la expiación, da expiação, el día 10 de cada mes séptimo, o 10º dia, era la expiación sétimo mês, cada año, y ahora el año del jubileo agora no ano es también en el mes séptimo, também no sétimo mês, el día 10 del mes séptimo, 10º dia do sétimo mês, y en ese mismo día e nesse mesmo dia, la trompeta del año del jubileo a trombeta do ano do jubileu sonaba soava en el año 50 no ano y se proclamaba libertad e era proclamada en toda la liberdade tierra. em toda a terra. Tipo y figura Tipo e modelo de la proclamada libertad da proclamação de liberación de liberdade e de liberação por medio de la trompeta del año del jubileo, através da trombeta do por medio de la trompeta del jubileo, através da trombeta, por medio de la trompeta final, através da trombeta o gran voz de trompeta, de voz de trombeta, la trompeta del Evangelio del Reino, proclamando el tiempo de liberación da liberdade para todos los hijos e hijas de Dios, para ser restaurados serem restaurados a la vida eterna. à vida eterna. El año del jubileo, el año 50, es el año de redención, Da redenção, y todas las propiedades todas as propriedades que eran herencias que eram heranças de los hijos del pueblo hebreo, dos filhos do povo hebreu que venían pasando que vinham passando de sus primeros herederos, desde seus primeiros herdeiros, pasaron a sus hijos, passaram aos de sus hijos a sus nietos, de sus nietos a sus bisnietos, seus netos aos seus y así por el estilo seguían pasando, e assim por diante seguiam passando de los hijos a los nietos, y de los nietos a los bisnietos, y de los bisnietos a los tataranietos, dos netos aos tataranetos, porque la herencia que Dios había dado Deus dera a los hijos de Israel aos filhos de Israel, no se podía vender não podia ser vendido para siempre. para sempre. Algunas veces, Algumas vezes, algunas personas algumas pessoas perdían su herencia, perdiam sua herança, pero eso era temporalmente isso era temporariamente, a causa de alguna deuda por causa de alguma dívida, o a causa de que empobrecían que ficavam pobres y vendían e vendiam la propiedad, a propriedade y su precio era e seu preço era de acuerdo a los años que faltaban para el año del jubileo. de acordo com os anos que faltassem para o ano do jubileu. Una propiedad Uma propriedade que se vendiera que fosse vendida faltando 49 años para el año del jubileo o faltando 40 años para el año del jubileo, 40 anos para o ano tenía un precio. tinha preço. Y la que se vendía E a que se vendia faltando faltando un año o medio año ou ano ou meio ano para el año del jubileo para o ano do jubileu costaba menos. custava menos. ¿Qué va a hacer una persona O que uma pessoa iria fazer con una propiedad com uma propriedade grande y buena grande e boa que le vendan e vendesse el año antes del año del jubileo? o ano anterior ao ano do jubileu? Lo que siembre Que semeasse no lo puede cosechar não poderia colher si se la venden se fuera del tiempo de la siembra. fora do tempo da semeadura. Y si el tiempo de la cosecha Se o tempo da colheita no cae antes del año del jubileo, não caísse antes do ano do jubileu, todo lo que se sembró ahí o que fora semeado quedará ficaria para el dueño original. para o dono original. Y por eso es E é por isso que para el día postrero que para o último dia los reinos de este mundo os reinos desse pasarán a ser ¿de quién? passarão a ser De nuestro Señor Jesucristo. Senhor Jesus. Porque todo lo que esté en la tierra Esteja na terra, pasará a ser passará de nuestro Señor Jesucristo. nosso Senhor Jesus. Así como en el año del jubileo, No ano do jubileu, todo lo que estuviera sembrado que estivesse semeado en el terreno, en la propiedad terreno na propriedade, del que la iba a recibir de regreso, a receberia de volta, pertenecería pertenceria a él. Todo lo que estuviera a ele tudo que estivesse en ese terreno. nesse terreno. Porque el dueño original Porque o dono original
de esa propiedad essa propriedade la iba a recibir receberia sin pagar ni un solo centavo sem pagar nenhum só centavo en el año del jubileo. no ano do jubileu. El que la había comprado O que o la había obtenido en alguna forma compraram ou adquirido de alguma forma y no era el dueño original, e que não fosse o dono original, le sacaba provecho al máximo aproveitava o máximo hasta el año del jubileo. até o ano do Pero en el año del jubileo depois sabía que tenía que entregar esa propiedad entregar essa propriedade a su dueño original ao dono original y no la podía destruir e não podia destruí-la para decir para dizer que la reciba, que pero toda destruida. receba, mas toda destruída. El diablo tratará de destruir O diabo tratará de destruir la herencia de a Dios, herança de Deus, pero la herencia de Dios mas a herança pasará a los hijos e hijas de Dios, aos filhos e filhas de Deus que son los verdaderos herederos. são os verdadeiros herdeiros. Y por eso es Por isso é que estaremos en el reino milenial con Cristo, que estaremos no reino milenial com Cristo, reinando reinando con Él com Ele como reyes y sacerdotes, como reis e sacerdotes. porque somos herederos de Dios Somos herdeiros de Deus y coherederos e co-herdeiros con nuestro Señor Jesucristo. do nosso Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, el planeta Tierra completo todo o planeta Terra regresa regressará a los herederos aos verdaderos. verdadeiros herdeiros. Regresa Regressará a Jesucristo Jesus Cristo, y los hijos de Jesucristo os filhos de Jesus que han venido por medio del nuevo nacimiento. através do novo nascimento. Esos son los que heredarán São os que con Cristo com Cristo toda la herencia toda a herança que perdió Adán y Eva que Adão e Eva en el perderam huerto del no Edén. horto do Éden. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un programa divino que há programa divino que se ha estado llevando a cabo que esteve sendo realizado y en este día postrero nesse último dia. llega a la parte más importante, Chega à parte a la parte a parte en donde onde los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus serán transformados. serão transformados. Eso es la redención Isto é a redenção de nuestro cuerpo, do nosso corpo. porque seremos redimidos en cuanto a nuestro cuerpo físico. Os redimidos quanto ao nosso Redimir es volver corpo. Redimir é al lugar original. voltar ao lugar de origem. Y los hijos e hijas de Dios Os filhos e filhas de Deus volverán voltarão al cuerpo original, ao corpo original al cuerpo eterno eterno que Dios que Deus estableció estabeleceu para sus hijos. para seus filhos. Y por eso Por isso, seremos seremos como nuestro Señor como Jesucristo, nosso Senhor con un cuerpo eterno. com o corpo eterno. Seremos a imagen Seremos a imagem y semejanza de Jesucristo. de Jesus. Seremos a imagen, A imagem tendremos la imagen de Jesucristo, teremos a imagem o sea, de Jesus Cristo, la teofanía, que es la imagen, a imagem y tendremos la semejanza a semelhança humana humana de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y así E assim estaremos estaremos restaurados completamente completamente restaurados a nuestra herencia, a nossa herança, porque con esta restauración e com esta restauração al cuerpo eterno, ao corpo eterno, todas las demás cosas todas as demais coisas serán restauradas serão restauradas a todos nosotros, todos nós, restaurados a la vida eterna, restaurados a vida eterna, restaurado todo el poder divino, restaurados a todo poder, a todos los hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, y todos seremos e todos como nuestro Señor Jesucristo, como nosso Senhor Jesus, con el mismo poder o mesmo poder que vimos manifestado en Él que vimos manifestado nele, y con todas las cosas e com todas as coisas que Él tiene. que ele tem, Y como Él como ele es Rey é Rei de reyes dos reis y Señor de señores, e Senhor dos senhores. nosotros somos reyes Nós somos reis con nuestro Señor Jesucristo. Y como Él es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, da ordem, nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec, del orden celestial, da ordem celestial, no del orden levítico, não da ordem, sino del orden mas da ordem celestial, que es el orden que é a ordem de Melquisedec. de Melquisedec. Somos reyes Somos reis, y sacerdotes sacerdotes de esse nuevo orden desta nova ordem, y de esa nueva creación, desta nova criação, de la cual da qual Jesucristo es la cabeza. Jesus Cristo é Por eso Él es ele, el sumo sacerdote o sacerdote
del templo que está en el cielo, do templo que está no céu. y sus hijos Seus filhos son sacerdotes são sacerdotes con Cristo. com Cristo. Ahora vean Agora vejam que en el pueblo hebreo que no povo hebreu hubo una tribu, houve uma la tribu de Leví, tribo de Levi, que fue la tribu que foi a tribo sacerdotal. sacerdotal. Y en ese sacerdocio levítico E esse sacerdócio se reflejó refletiu-se el sacerdocio sacerdócio celestial, celestial, el sacerdocio o sacerdócio de Melquisedec, de Melquisedeque, de ese orden de Melquisedec. da ordem, No del orden levítico, sino del orden de Melquisedec, da ordem de Melquisedeque, del cual do qual todos nosotros todos nós somos parte. somos parte. Y por eso es E é por isso, que durante el reino milenial durante o reino milenial, nosotros nós estaremos ministrando estaremos ministrando para Cristo para Cristo como reyes como reis y sacerdotes. e sacerdotes. Y por eso E por isso, tendremos acceso teremos acesso al templo que está en el ao cielo, templo que está no céu, como sacerdotes como sacerdote del orden da ordem, de Melquisedec, del cual Jesucristo da qual Jesus es el sumo sacerdote. sumo sacerdote. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo es un pueblo é povo de sacerdotes de sacerdotes y también e também de reyes. de reis, O sea que es ou seja, que é la realeza a realeza celestial. celestial. Es la realeza É a realeza del reino venidero. do reino vindouro. Es la realeza É a realeza del reino eterno do reino eterno de Dios. de Deus. ¿Quiénes son Quem são los miembros de la realeza? os membros da realeza? Pues los hijos del rey y la reina. O rei da rainha. ¿Y quién es el rey y quién es la reina? E quem é o rei? Quem é a rainha? Jesucristo es el rey Jesus Cristo é o rei. y su iglesia E sua igreja es la reina. Y los hijos del rey y la reina, o rei da rainha. ¿dónde están? ¿Quiénes son? Pues somos nosotros. Somos nós. Ahora miren ustedes, Agora vejam vocês. todas las personas Todas as pessoas han deseado ser desejamos de la realeza. da realeza. Y sin nosotros buscarlo, E sem nós procurarmos, nos ha tocado nos corresponde la suerte en el programa de Dios de ser de la verdadera realeza, de la realeza eterna. Es la única realeza para toda la eternidad. para a eternidade. Y a esa realeza E a esta realeza pertenecemos nós pertencemos. todos nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo, como hijos del segundo Adán. O segundo Adão. Ahora Agora, hemos visto vimos quién es la iglesia de Jesucristo que é a igreja de y quién es Jesucristo. quem é Jesus. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Jehová que se hizo carne y vivió entre los seres humanos en carne humana, en aquel velo de carne Ele vai ficar llamado Jesús. Así vino assim veio Dios manifestado en carne. Deus manifestado em carne. Y ahora E agora, los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de vendrían manifestados en carne humana, Deus viriam manifestar primeramente en un cuerpo mortal y corruptible, em corpo mortal con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios también, del mundo, e a vontade de Deus para luego recibir para seguir el Espíritu de Cristo o Espírito de Cristo en el nuevo nacimiento novo nascimento y luego recibir e a seguir el cuerpo eterno o corpo eterno en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación e na transformação de nosotros los que vivimos. Y entonces estaremos vestidos estaremos vestidos como miembros de la realeza da realeza de los cielos dos céus y de la tierra. Cuando hemos descubierto quando descobrimos que pertenecemos que pertencemos a la realeza más importante, realeza mais importante, no tenemos palabras não temos palavras para expresar para nuestro agradecimiento a Dios. nosso agradecimento a Deus. No hay forma de expresarlo, Não há forma de expressar excepto com exceção con una vida de um agradable a Dios agradável a Deus y con un corazón e com um coração
conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Deus. Es muy importante Muito importante para nosotros comprender compreender estas cosas essas coisas. y así E assim, cuidar cuidar nuestra salvación da nossa salvação, y nuestra salud da espiritual nossa saúde espiritual, y nuestra salud física. da nossa saúde física. ¿Y cómo lo hacemos? Como o fazemos? Cuidamos nuestra salud, Cuidamos da nossa tanto la saúde, espiritual como la física, tanto da espiritual como da física, no pecando, não no pecando contra Dios. pecando contra Deus. Cuide su salud Cuide da sua saúde física física y espiritual. e espiritual. No peque. Não peque. Y si alguno ha pecado, E se algum pecou, abogado tenemos, temos a Jesucristo el justo. Arrepiéntase delante de Él y lave sus pecados seus pecados en la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuide su vida, cuida da sua vida. no peque Não peque. y viva E viva sirviéndole a Dios servindo a Deus todos los días de su vida. todos os dias da sua vida. Y pronto Brevemente, todos seremos transformados conforme a la promesa conforme de nuestro amado Señor Jesucristo. do Senhor Deus. Porque para eso Porque para isso, es que Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en San Mateo em São Mateus 16, 16, verso 27 al 28, verso 27 a 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre entra na glória de São con sus ángeles y entonces pagará a cada uno dará a cada conforme a sus obras. suas obras. A la cizaña Ao joio le pagará conforme a sus obras, pagará conforme suas obras. y por cuanto se merecen el fuego, Por quanto merece o fogo, el fuego les dará lhes dará o fogo. durante la gran tribulación. Durante a grande tribulação, Y el trigo, e o trigo, por cuanto ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo su sangue de Cristo, y ha recibido su espíritu, recebeu o seu Espírito, les dará lhes dará la transformación de sus cuerpos sobre seus corpos a los que estarán vivos en este tiempo final, vivos neste tempo final, y a los que partieron e aos que partiram, les dará lhes dará el nuevo cuerpo, novo corpo, resucitándolos ressuscitando en un cuerpo eterno. em corpo eterno. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, en su venida con sus ángeles, em sua vinda com seus anjos, viene para dar el pago vem a para cada uno dar o pagamento conforme a sus obras. de suas obras. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles Pelo Filho do Homem com seus anjos, es la venida de Jesús é a vinda de Jesus, con Moisés y Elías. Moisés, Por eso aparecieron por isso que apareceu en el monte de la transfiguración, na transfiguração. y Moisés y Elías Moisés e Elias estaban hablando estavam falando con Jesús com Jesus de las cosas das coisas que iban a ser cumplidas seriam cumpridas en Jerusalén. em Jerusalém. Y para el día postrero, Para que o último dia, la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor estará en la etapa estará na etapa en la cual na qual estará estará el Hijo del Hombre o Filho do Homem con sus ángeles os anjos, en medio de ella, de su iglesia, sua igreja, que es el monte que é o monte de Dios, de Deus, el cual fue representado qual foi representado en el monte de la transfiguración. da transfiguração. ¿En qué parte del monte estaban Moisés y Elías? Em que parte do monte estavam Moisés Y Jesús e Elias, transfigurado e Jesus transfigurado en la parte alta, en la parte de arriba. na parte de cima. Y es en la parte alta E é na parte alta del monte de Dios, do monte de la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, en la parte más alta, que es la edad de la piedra angular, era da pedra do donde estarían onde el Hijo del Hombre, o Filho do Homem, Jesús, Jesus, con sus ángeles, com seus anjos, con Moisés y Elías, Moisés e Elias, para llevarse a cabo estariam para realizar la adopción a adoção de todos los hijos de todos os filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Siempre que Dios ha prometido Sempre que Deus prometeu la venida de un profeta a vinda de um que ya vino en el pasado, que já veio no passado, encontramos que es encontramos el ministerio que hubo en aquel profeta, o ministério que houve naquele profeta, viniendo manifestado
en otro profeta del tiempo presente. Siempre será en un hombre del tiempo presente, en donde Dios cumplirá esa promesa. Por eso tuvimos al profeta Elías Tisbita, donde Dios operó ese poderoso ministerio. Los ministerios son de Dios y Él es el que los opera en los instrumentos que Él envía a la tierra. Encontramos que Elías Tisbita tuvo un poderoso ministerio en la casa de Dios, porque la casa de Dios se encontraba en la parte del atrio para ese tiempo. De Adán a Jesús corresponde al atrio de la casa de Dios. Por eso Moisés fue colocado, conforme a las palabras de San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 1 al 6. Moisés fue colocado como siervo en la casa de Dios o sobre la casa de Dios. Vamos a leerlo para que quede así grabado lo que San Pablo dijo con relación a Moisés, colocado en la casa de Dios. Dice así, capítulo 13, verso 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero la casa de Dios no es solamente la iglesia del Señor Jesucristo, la parte del lugar santo y del lugar santísimo, sí. Pero el atrio, vean ustedes, corresponde a las personas que han vivido de Adán hasta Cristo. Y todavía hay lugar en el atrio para otras personas que no podrán pertenecer ni al lugar santo ni al lugar santísimo del templo de Dios. Por eso el atrio en Apocalipsis capítulo 11 no es medido, es dejado para los gentiles. Ahora, miren ustedes, Moisés fue colocado en la casa de Dios, sobre la casa de Dios, en la parte del atrio. Allí estaba Moisés, allí estaba el ministerio de Moisés. Y el salmista David decía que era mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de la casa de Dios. Una persona que esté fuera de la casa de Dios no tiene derecho a la vida eterna. Así es que es mejor vivir en la casa de Dios, aunque sea un día, aunque sea el día antes de uno morir. Estar ahí en la casa de Dios como un miembro de la casa de Dios. ¿Y cuánto mejor será vivir todos los días de nuestra vida terrenal en la casa de Dios, dentro de la casa de Dios? Ahora, el salmista David deseaba vivir en la casa de Dios. Él decía que esté yo en la casa de Jehová. Él quería estar todos los días de su vida. No se puede dejar para el futuro en entrar o el entrar a la casa de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así uno queda sellado en la casa de Dios con vida eterna.
Ahora, Agora, vean ustedes a Moisés como siervo, vocês, Moisés como servo, estaba en la casa de Dios. estava na casa de Deus. El atrio, vean ustedes, O átrio, vejam, corresponde corresponde a los siervos, aos servos, pero el lugar santo mas o lugar santo y el lugar e o santísimo lugar santíssimo pertenece pertence a los hijos aos filhos e hijas de Dios. e às filhas. Encontramos Encontramos a Moisés Moisés en la casa de Dios. na casa de Deus. Dice, Diz como siervo, como servo para testimonio para testemunhar de lo que se iba a decir. das coisas que Pero Cristo como hijo sobre su casa, sobre sua casa, la cual casa somos nosotros, somos nós, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, que somos la casa de Dios. somos a casa de Deus. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus es la casa de é Dios. a casa de Deus. Y la iglesia del Señor A Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo tiene dos partes tem duas partes. de la casa de Dios. A casa de Deus, El lugar o santo lugar santo, durante durante el tiempo de Cristo o tempo de hacia acá até aqui, y luego la parte del lugar santísimo, a parte do lugar santíssimo, que es la parte que corresponde a parte que corresponde a nuestro tiempo. ao nosso tempo. La edad de la piedra angular Era da pedra do ar, es la edad del lugar santísimo lugar santíssimo, de la casa de Dios. casa de Deus, Lugar lugar al cual pertenecemos nosotros nós pertencemos, y al cual hemos sido llamados qual fomos y en el cual hemos sido juntados en este día postrero. esse último dia. Los escogidos de Dios Os escolhidos de Deus, del día postrero pertenecen a la parte más importante que mais importante, de la casa de Dios. Pertenecen a la parte em a parte en donde la gloria de Dios glória de Deus estará manifestada estará manifestada en toda su plenitud plenamente sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. os dois querubins de ouro, Y ahí, esos dos querubines de oro os dois querubins de ouro que representan que representam los ministerios de Moisés y Elías Moisés e Elias, en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Los que estarán ahí, en esa parte de la casa de Dios, estarán viendo la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo manifestada manifestada en medio de los dos querubines de oro que representan los ministerios de Moisés y Elías. Estarán viendo la gloria de Dios manifestada en medio de los ministerios de Moisés y Elías. Ahora, vean cómo el ministerio de Moisés estuvo en la casa de Dios, en el atrio, y luego encontramos que el ministerio del profeta Elías estuvo también en la casa de Dios ministrando en la parte del atrio. Estuvo el ministerio de Elías o ministério de Elias, en Elías Tisbita, Elias Tisbita, luego por segunda ocasión el ministerio de Elías depois da segunda ocasião, o ministério estuvo de nuevo esteve novamente en la casa de Dios por segunda ocasión, en el atrio también de la casa de Dios, estuvo en otro siervo, em outro servo, en otro hijo em outro filho, del pueblo hebreo, el pueblo de los siervos de Dios, de Deus, y luego por tercera ocasión a seguir no terceiro estuvo en otro de los siervos de Dios, no de los hijos, sino de los siervos de Dios, filhos, nossos servos de Deus, en Juan el Bautista. Hemos visto a Elías manifestado en 3 ocasiones en la casa de Dios, en la parte del atrio. Hemos visto que cuando se ha cumplido la promesa de la venida de Elías a la casa de Dios, recuerden que es a la casa de Dios que siempre viene el cumplimiento de la venida de Elías, y también la promesa de la venida de Moisés es para la casa de Dios, y la venida de Jesús es para la casa de Dios también. Ahora vean agora vejam,
como estuvo el ministerio de Moisés ministério de Moisés y el ministerio de Elías e de Elias en la casa de Dios estiveram na casa en el atrio, do átrio, y luego llegó e a seguir chegou Jesucristo Jesus Cristo a la casa de Dios también. à casa de Deus também. Llegó al atrio Chegou ao átrio, y allí en el atrio e lá no átrio, estaba Jesucristo, Jesus Cristo estava en el atrio no átrio de la casa de Dios, da casa de Deus. porque Dios está haciendo un templo Estava fazendo con seres humanos, un templo de seres humanos en el cual Dios morará. Deus habitará. Y en la misma forma en que está construido el templo Forma que o templo de Moisés de Moisés y el de Salomón, e o de Salomão estão construídos. Dios construye Deus constrói la raza humana. a raça humana. Dios construye Deus constrói ese templo esse templo de seres humanos de seres humanos, en el cual no Dios qual Deus morará. habitará. Y para la eternidad, E para a eternidade, la raza humana a raça humana estará estará dividida en tres partes: dividida em três partes. los que pertenecen al atrio, Aqueles que pertencem ao los que pertenecen al lugar santo que pertencem ao lugar y los que pertenecen al lugar santísimo. santíssimo. Y ahora E agora, vean ustedes cómo los ministerios como os ministérios de Moisés y Elías de Moisés e Elias pertenecen a la casa de Dios. pertencem à casa de Deus. Luego el ministerio de Jesús Seguir o ministério aparece en la casa de Dios na casa de y vendrá a su templo virá ao seu el Señor, el ángel del pacto, como dice el profeta Malaquías, y vino a su templo. e veio ao seu templo. Vino al atrio de su templo, Ao átrio do seu templo, y así como en el atrio del templo no átrio do templo, que construyó Moisés e y construyó Salomón, Salomão construiu, se efectuaba el sacrificio efetuava-se o sacrifício de la expiación da expiação del macho cabrío, cabrito, y luego se llevaba la sangre e a seguir levava-se o sangue al lugar santísimo. ao lugar santíssimo. Y encontramos Encontramos que Jesucristo Jesus Cristo murió morreu en la parte del atrio parte do átrio de ese templo de Dios formado por seres humanos. dos seres humanos. Y E la sangre de Cristo, o sangue de Cristo, vean ustedes, vejam vocês, fue llevada foi levado por el mismo Jesucristo próprio Jesus Cristo al lugar ao santísimo lugar santíssimo del templo que está en el cielo. que está no céu. Y luego Cristo A seguir, Cristo ha estado construyendo esteve construindo el lugar santo de su casa, o santo da sua casa, y luego para el día postrero a seguir estaría construyendo el lugar santísimo o lugar santíssimo de su casa. da sua casa. Y ahora Cristo E agora Cristo está está sobre su casa sobre sua casa como hijo, como filho, no como siervo. não como servo. Y ahora nosotros estamos en la casa de Dios Na casa de Deus, como hijos, filhos, no como siervos. como servos. El pueblo hebreo estuvo como siervos en la casa de Dios, en la parte perteneciente al atrio, Pertencendo ao átrio. pero ahora Mas agora, los hijos e hijas de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, Cordeiro, son colocados são colocados en la casa de Dios, na casa de Deus, unos en el lugar santo, no lugar santo, de Cristo hacia acá, desde Cristo, del tiempo de los apóstoles, desde el nacimiento de la iglesia de Jesucristo hasta este tiempo, este tempo, durante todas las 7 edades de la iglesia gentil, todo pertenece tudo pertence al lugar ao santo lugar santo de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y luego de esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Nas áreas da igreja gentia, viene la edad de la piedra angular, a era da pedra angular, la cual a qual pertenece pertence al lugar santísimo ao lugar santíssimo de la casa de Dios. Vean, el lugar santo ha sido construido con seres humanos durante las diferentes edades de la iglesia del Señor Jesucristo y los del tiempo de los apóstoles de Jesucristo, del día de Pentecostés en adelante. Vean ustedes cómo en diferentes territorios diversos territórios fue foi formado formado el grupo que vino a tomar parte
en ese templo espiritual de Jesucristo. Fue construida cada parte de ese templo espiritual de Cristo, cada parte del lugar santo, con seres humanos en los diferentes territorios donde se cumplieron esas edades. Y al final de las 7 edades, en la séptima edad de la iglesia gentil, aparece de nuevo el ministerio de Elías. Ya no aparece en el atrio y ya no aparece en un siervo, ya no aparece en uno de los siervos, sino que aparece en uno de los hijos de Dios, en el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo. Y fue la primera ocasión en que el ministerio de Elías apareció en la iglesia del Señor Jesucristo en un hijo de Dios. Del comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo en adelante, ninguno de los ministerios que serían manifestados podían ser manifestados en siervos, sino en hijos de Dios. Porque ya Dios está tratando no con siervos, sino con hijos. Y todo ministerio que el Espíritu Santo tenga para manifestar en la tierra, tiene que hacerlo por medio de un hijo de Dios. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que tiene los hijos e hijas de Dios, es la que tiene la bendición de la primogenitura. Y por esa causa, todo ministerio que Dios manifieste tiene que ser en un hijo de Dios. Por eso vemos que los 7 ángeles mensajeros son 7 hijos de Dios que Él ha enviado en las diferentes edades de la iglesia gentil. Hijos de Dios que son cabezas de edades, los cuales tienen una posición muy importante en el reino de Dios. Ese será el grupo de mensajeros más importante que Cristo tendrá para su segunda venida y para su reino milenial. Ese será el grupo del nivel más alto que Jesucristo tendrá a su lado. Aún más alto que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, porque es un grupo de mensajeros que son hijos de Dios. Y cada grupo de cada edad encontramos que tiene un mensajero. Ahora, cada mensajero con su grupo estará a cargo de una parte del programa de Dios para el milenio y para la eternidad. Y no vamos a estar trabajando, sembrando o cosechando literalmente. O sea que no vamos a estar en las labores que hoy en día nosotros hacemos en este planeta Tierra. Vamos a estar en las labores del reino de Jesucristo. O sea, diríamos, en labores ejecutivas del reino de Dios. Ahora podemos ver la posición tan importante de la iglesia del Señor Jesucristo
con sus hijos, porque esos son los hijos e hijas de Dios que vendrían a este planeta Tierra para tomar su posición en el cuerpo místico de Jesucristo. Y de acuerdo a esa posición, será la posición que tendrán en el reino milenial y por toda la eternidad. Ahora pueden ver la posición que tenemos para el reino milenial y para toda la eternidad. Es la posición más importante del reino de Jesucristo. Esa es la posición que le corresponde a los escogidos de Dios, del lugar santísimo, del templo espiritual de Jesucristo. Ahora, vean ustedes cómo el ministerio de Elías, el cual estaba prometido para venir en el día postrero, precursando la segunda venida de Cristo, ha sido manifestado en un hijo de Dios, en un escogido de Dios que nació en el reino de Dios. Y así como Juan el Bautista fue precursor de la primera venida de Cristo, el reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu ministerial de Elías repitiéndose por cuarta ocasión. Y vean ustedes cómo Elías siempre ha estado en el templo de Dios. Elías Tisbita, vean ustedes, había recibido la orden de ungir a Eliezer, a ungir a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar suyo, como sucesor de Elías. Esa comisión la recibió el profeta Elías en el monte Sinaí, cuando estuvo allá. Y luego descendió del monte Sinaí, como Dios le había dicho. Dios le había dicho: regresa por el camino que tú has venido y haz esa labor. Unge a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y cuando regresaba, se encontró con Eliseo, y ese fue el último del cual Dios le dijo que ungiera. Ahora vean ustedes los postreros siendo primero. Y ahora encontramos que luego de encontrarse con Eliseo, Eliseo lo siguió, vino a ser siervo de Elías, vino a ser el ayudante del profeta Elías. Y cuando Elías tenía que irse, tenía que ser raptado, tenía que irse en un carro de fuego o un platillo volador, como le llaman en la actualidad, Elías le dijo a Eliseo: pide todo lo que tú quieras antes de que yo sea quitado de medio de ti. Y Eliseo le dice: yo quiero que una doble porción del espíritu que está en ti venga sobre mí. Y eso es lo mismo que la iglesia del Señor Jesucristo desea. Para este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo lo que desea es una doble porción del Espíritu de Jesucristo. Ya recibió las primicias del Espíritu. Ahora necesita la plenitud del Espíritu. Y así tendrá la doble porción. Y ahora Eliseo pide una doble porción. Elías le dice: cosa difícil tú has pedido. Elías le está diciendo que ya se tiene que ir.
Y todavía no ha ungido a Asael, ni tampoco ha ungido a Jehú. ¿Se le olvidaría a Elías la comisión que había recibido? No se le había olvidado. A Elías nunca se le olvida la comisión que Dios le ha dado. Porque Elías, ese ministerio de Elías es para servir a Dios en su templo. Y ese ministerio sirve a Dios en su templo, tanto en el atrio como en el lugar santo y en el lugar santísimo en el día postrero. Ahora, Elías tenía que irse. Y Eliseo ya estaba triste, porque amaba mucho a Elías, como todos los hijos e hijas de Dios han amado mucho al mensajero que Dios les ha enviado. Y cuando parte un mensajero de Dios, el grupo de esa edad queda muy triste, pero tiene que irse cuando se le llega el tiempo, porque si ese no se va, si ese mensajero no se va, no puede venir el otro mensajero prometido para venir después de él. Y no puede venir otra edad. Tiene que ser en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos en el campo profético es: aparece un profeta. Eso es un abrir de ojos, porque un profeta está representado en un ojo, porque es un vidente. Ojos representa profetas. Los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, en donde estaba el Espíritu de Cristo ministrando por medio de esos 7 hijos de Dios, nacidos por medio del segundo Adán en el reino de Dios. Ahora, ellos han nacido espiritualmente en Belén, porque Belén es Cristo. Belén es la casa del pan de Dios, y Cristo es la casa del pan de Dios. Y Él dijo: yo soy el pan de vida eterna, y el que come de este pan vivirá eternamente. Yo soy el pan que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora podemos ver que Cristo, siendo el pan de vida, nos da el alimento de vida eterna. Ahora continuemos con Elías. Vean ustedes, Elías tenía que irse, y Eliseo ya sabía que Elías se iba, y estaba muy triste. Elías le decía: quédate aquí, que yo voy a pasar al otro lado del Jordán. Eliseo le decía a Elías: yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Cuando cruzaron el Jordán, pues Elías tomó su manto, hirió las aguas y abrió el Jordán. ¿Qué poder tenía ese manto? Ese manto representaba la palabra de Dios. Y por cuanto la palabra de Dios estaba en Elías, así como su manto estaba en su mano, cuando Elías habló la palabra, se abrió el Jordán. Y luego le dice a Eliseo: pide lo que tú quieras. Eliseo pidió lo que tenía que pedir.
Pues Dios le había dicho al profeta Elías Deus disse ao profeta Elias que Eliseo sería que Eliseu seria el sucesor o sucessor de él. dele. Ahora Elías le dice, Elias disse: cosa difícil tú has pedido. coisa difícil pediste, ¿Y por qué eso es una cosa difícil? porque isto era uma coisa De todas las cosas difíciles, todas as coisas difíceis. esa es Esta una de las más é difíciles. uma das mais difíceis. ¿Por qué? Porque Porque Dios no envía Deus não envia un ministerio de profeta o ministério de profeta a la tierra à terra cuando una persona dice, quando uma pessoa diz: yo quiero ser un profeta de "Eu Dios. quero ser um profeta de Deus". Dios no lo va a hacer un profeta. Não vai fazer um profeta. Todo profeta Todo profeta que aparece en esta tierra que aparece nessa como un verdadero profeta de Dios verdadeiro profeta ya estaba en el programa divino desde antes de la fundación del mundo para ser profeta en este planeta Tierra. Y viene en ese profeta vem desse profeta. un espíritu teofánico de la sexta dimensión manifestado en carne humana, llevando a cabo ese ministerio. Es el ministerio de un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y esos son ángeles ministradores que ministran la palabra de Dios a los herederos de salvación. Da salvação. Hebreos capítulo 1, verso 14, así lo dice, así nos habla San Pablo. Assim disse São Paulo. Y ahora, E agora, vean ustedes cómo Eliseo vocês como Eliseu, le pidió a Elías pediu a Elias que una doble porción uma dupla porção del espíritu que estaba en Elías do que estava em Elias viniera sobre él. viesse sobre ele. Cosa difícil has pedido. Coisa difícil pediste. Pero Elías recordó Mas Elias que Dios le había dicho mandou que Deus me dissera que Eliseo que Eliseu sería su sucesor. seria o seu Por lo tanto, sería un profeta. profeta. Y siendo sucesor de Elías, O sucessor dele. sería el segundo Elías Segundo Elias. que estaría en la tierra. O sea, sería Ou seja, el segundo hombre en el cual el ministerio de Elías estaría en la tierra estaria na terra. por segunda ocasión. Segunda ocasião. ¿Y estaría dónde? Estaria onde? En la casa de Dios, en el templo de Dios, en la parte del atrio. E do átrio. Y luego, E a seguir, las cosas que as coisas Dios le dijo a Elías que hiciera, como ungir a Asael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel. Luego Eliseo las hizo. Y cuando Eliseo las hizo, fez. E quando Eliseu fez, ¿las hizo quién? fez. Elías. Porque Eliseo Elias. era Elías Era Elias. en su segunda manifestación. Era el segundo Elías. Segundo Elias. Luego, el tercer Elías fue Juan el Bautista, Elias foi João Batista. en la casa de Dios también. Otro siervo, hijo de los siervos de Dios del pueblo hebreo. Do povo hebreu. Y luego, E a seguir, el cuarto Elías, quarto Elias. uno de los hijos de Dios, Os filhos de el séptimo ángel mensajero, o anjo mensageiro. en la edad Na era séptima de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Aparece Elías por cuarta ocasión en el templo de Dios de nuevo, pero más adentro, Mais dentro. en el lugar santo. Lugar santo. Miren cómo el ministerio de Elías se ha ido moviendo en el templo de Dios. O templo de Deus. Ahora, Agora, el ministerio de Moisés mistério de lo vimos en el atrio ouvimos no ar. de la casa de Dios. Pero cuando Moisés Mas quando Moisés estuvo sobre la tierra, esteve sobre a terra, él entraba ele entrava al templo de Dios, no templo de Deus, al atrio, no átrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Y hablaba en el lugar santísimo con Dios, y Dios hablaba con él y le daba allí en el lugar santísimo el mensaje para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y ahora, E agora, ¿dónde recibirá onde Moisés y Elías, Moisés e Elias, los dos olivos, el mensaje para el pueblo hebreo? Pues en la casa de Dios, en el lugar santísimo. Por eso esos ministerios esses ministérios, tienen que llegar tem que chegar hasta el lugar santísimo ao lugar santíssimo de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo.
Por eso Por isso, encontramos encontramos el ministerio de Elías o ministério de Elias entrando a la casa de Dios, entrando na casa de al lugar santo, ao lugar santo, manifestado manifestado en el precursor de la segunda venida de Cristo, na segunda vinda, preparándole el camino preparando o caminho a la venida de à Cristo. vinda de Cristo. Y la venida de Cristo, miren ustedes, Vejam vocês, se cumplió cumpriu-se en el atrio no ato 2000 años atrás, como Cordero de Dios. Luego entró a seguir entrou Cristo Cristo al lugar santo, no lugar santo, construyendo el lugar santo de su casa. santo da sua casa. Es el ángel del pacto, É o anjo el que estuvo en el lugar del atrio do átrio, y luego pasó al lugar santo ao lugar santo de edad en edad. de era em era. Y para el día postrero E para o último dia, pasa passa Elías Elias al lugar ao santísimo lugar santíssimo, en su quinta manifestación. sua quinta manifestação. Y pasa Jesús Jesus passa al lugar ao santísimo lugar santíssimo, en su segunda venida. sua segunda venida. En la segunda manifestación A manifestação del ministerio de Jesucristo de Jesus aquí en la tierra. aqui na terra. Y pasa E passa el ministerio de o Moisés ministério de Moisés al lugar ao santísimo lugar santíssimo, del templo templo del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ahora, E agora, ¿cómo pasa? como passa? Vean ustedes esos ministerios. Esses ministérios Han estado pasando por la casa de Dios a casa de Deus en diferentes tiempos, diversos tempos, diferentes dispensaciones, en velos de carne. em véus de carne. Hay que conseguir Aqui, el velo de carne véu de carne, en el cual no qual pasará passará el ministerio de Elías, porque en esta ocasión a la casa de Dios y en la casa de Dios al lugar santísimo. Y hay que conseguir el velo de carne en el cual pasará el ministerio de Moisés por segunda vez a la casa de Dios, al lugar santísimo de la casa de Dios. Y hay que conseguir el velo de carne donde pasará el ministerio de Jesús por segunda vez a la casa de Dios, al lugar santísimo. Y tiene que ser ya no en un siervo, sino en un hijo de Dios, en un hijo nacido por medio del segundo Adán, nacido en la casa de Dios. Vean ustedes Vejam vocês, que siempre estos ministerios sempre esses ministérios han sido manifestados manifestados en hombres em homens que han pertenecido pertencentes a la casa de Dios. No puede ser en un extraño, tiene que ser en uno de los miembros de la familia de Dios, de la casa de Dios. Y ahora e agora nos dice nos diz Jesucristo Jesus Cristo, que el Hijo del Hombre Filho do homem, vendrá con sus ángeles seus anjos, en la gloria de su Padre. glória de seu Pai. Hay que conseguir el velo de carne E se conseguir donde vendrá el Hijo del Hombre o Filho do homem, con sus ángeles. seus anjos, Si podemos encontrar pudermos el velo de carne o véu de carne, donde estará el Hijo del Hombre con sus ángeles, estará com seus encontraremos el ministerio de Moisés por segunda vez ahí manifestado y encontraremos el ministerio de Elías por quinta ocasión ahí manifestado y encontraremos el ministerio de Jesús manifestado por segunda ocasión en ese velo de carne, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, viene en Espíritu Santo en el día postrero con sus ángeles, con los ministerios de Moisés y Elías. Y donde esté Jesucristo manifestado en el día postrero, ahí estarán los ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. En el mismo velo de carne estará Moisés, o sea, el ministerio de Moisés por segunda ocasión, y estará Elías, o sea, el ministerio de Elías por quinta ocasión, y estará Jesús, el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Esos tres grandes ministerios estarán manifestados en el velo de carne, donde estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en el día postrero, viniendo en y a su iglesia
al lugar santísimo de su iglesia, no lugar santíssimo, a la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. Esa edad se cumple Esta era en la América Latina y el Caribe. ¿Y dónde entonces es que aparecerán estos ministerios manifestados? Pues en la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio donde aparecerá el Hijo del Hombre con sus ángeles. Es el territorio donde aparecerá Jesucristo con los ministerios de Moisés y Elías manifestados en el velo de carne que Él tenga aquí en la tierra en la edad de la piedra angular como mensajero de la edad de la piedra angular. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Encontrando a ese ángel mensajero, encontraremos la venida de Elías por quinta ocasión y las cosas que no hizo y que tenía comisión de hacer en las manifestaciones pasadas, las hará en su quinta manifestación. Hay cosas que fueron prometidas que haría Elías y vino Elías en diferentes ocasiones y no las cumplió, porque serían cumplidas en la quinta manifestación del ministerio de Elías en el ángel del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Llevarle el mensaje al pueblo hebreo y cómo tener un ministerio en donde grandes milagros y señales serán llevados a cabo en cierto tiempo, no en cualquier tiempo, sino en el tiempo señalado por Dios. Y nadie lo obligará a hacer milagros y señales hasta que no llegue ese tiempo. Y Moisés tiene también la comisión de convertir al pueblo hebreo a Cristo. Moisés tiene la comisión de traerle al pueblo hebreo un nuevo mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del Reino. Y solamente el ministerio de Moisés es el que lo puede hacer. Por eso, cuando los apóstoles y los 7 mensajeros trataron de convertir al pueblo hebreo a Cristo, no pudieron, porque se requiere un ministerio dispensacional, el ministerio de Elías por segunda ocasión manifestado, y eso es para la edad de la piedra angular, para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en el ángel del Señor Jesucristo. San Pablo quiso convertir al pueblo hebreo a Cristo y no pudo. Lo que recibió fue una lluvia de piedras. Y Dios le dijo: vete a los gentiles, porque a los gentiles es que yo te he enviado. Y entre los gentiles dijo: Dios me ha dicho que esté con los gentiles. A los gentiles he sido enviado para hacer luz de los gentiles, para abrir los ojos a los gentiles, para que puedan ver el programa de Dios y recibir la misericordia de Dios en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. El precursor de la segunda venida de Cristo, sabiendo que el ministerio de Elías estará llevándole el mensaje al pueblo hebreo, trató de ir al pueblo hebreo, y cuando estaba en Egipto, ya para tomar el avión hacia la tierra de Israel y llegar a la tierra de Israel para llevarle el mensaje de Cristo, el ángel le dijo: no es tu tiempo, no es el tiempo, no vayas allá, tiene que ser de acuerdo a la Escritura, o sea, de acuerdo a Apocalipsis 11. Y Apocalipsis 11 es Moisés, uno de los 2 olivos, y Elías, el otro de los 2 olivos. Son los 2 olivos los que tienen la comisión de convertir al pueblo hebreo a Cristo. Y nuestro hermano Branham, sabiendo que en él estaba el ministerio de Elías,
pensó que él tenía que ir al pueblo hebreo y convertir al pueblo hebreo a Cristo. Pero no sería en la cuarta manifestación de Elías. Sería en la quinta manifestación de Elías, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos. Antes de eso, hay que dejarlos quietecitos. Uno los puede visitar, tener compañerismo con ellos, pero ellos ser convertidos a Cristo, eso será después que haya entrado hasta el último de los escogidos. Y nosotros recibamos nuestra adopción. Y ellos estarán viendo hijos e hijas de Dios, adoptados en el reino de Dios. Y estarán viendo al ángel del Señor Jesucristo con los ministerios de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez. Lo estarán viendo adoptado cuando llegue el tiempo. Y dirán: a este es al que nosotros estamos esperando. Estarán viendo a Elías, y ellos están esperando a Elías. Y estarán viendo a Cristo, y ellos estarán viendo a Cristo. Estarán viendo el ministerio de Jesús manifestado por segunda ocasión. Y recibirán el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, y conocerán la historia de la primera venida de Cristo, y llorarán, se afligirán, como sucedía el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año. Eso es para el año del jubileo actualizado, en el cual ya nosotros estamos. Pero Dios está esperando que entre hasta el último de los escogidos. Por eso ustedes pueden ver que hemos dejado al pueblo hebreo quietecito allá, y ellos colocan pancartas: bienvenido el Mesías, y cosas así alusivas a la venida del Señor para el día postrero. Y ellos proclaman que lo están esperando, y ellos dicen que ya está en la tierra y lo están esperando allá. Pero ¿qué sucede? Hasta que no entre hasta el último de los escogidos, correspondientes al cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, no queda completada la construcción del templo espiritual de Cristo para poder ser adoptados, para poder ser dedicado a Dios, ese templo, y Dios mora en ese templo en toda su plenitud, y el mundo entero ver la manifestación de la plenitud de Dios en su iglesia, bajo el ministerio de Jesucristo por segunda vez, de Elías por quinta vez, y de Moisés por segunda vez. Ahora hemos visto cómo es que llegan al templo del Señor Jesucristo, al lugar santísimo del templo de Dios, Moisés, Elías y Jesús en el día postrero. Miren cómo han venido en el templo de Dios en tiempos pasados hasta llegar a este tiempo final. Miren cómo Moisés pasa del lugar del atrio, pasa por el lugar santo en su ángel mensajero, en el ángel mensajero de Jesucristo, y el ministerio de Elías pasa de su cuarta manifestación a su quinta manifestación por medio del ángel de Jesucristo, y el ministerio de Jesús pasa de la manifestación séptima en el séptimo ángel mensajero, que fue una manifestación parcial en las primicias del Espíritu, pasa en el ángel del Señor Jesucristo a la edad de la piedra angular para su segunda manifestación, para ver el ministerio de Jesucristo manifestado por segunda vez
en la tierra, en su iglesia, en su templo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en donde la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud. La gloria del Padre, la cual estuvo en el lugar santísimo del templo de Moisés y del templo de Salomón, y allá en el cielo, en el templo que está en el cielo, en el día postrero, estará manifestada en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo. Estamos en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el cual está siendo construido con seres humanos latinoamericanos y caribeños. Y la gloria de Jesucristo estará manifestada ahí, primero en las primicias y luego en toda su plenitud. Ese es el programa divino con relación al misterio de Moisés, de Elías y de Jesús. Y para poder ver a Moisés por segunda vez, y a Elías por quinta vez, y a Jesús por segunda vez, en sus ministerios manifestados, tenemos que encontrar al ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta mensajero, el velo de carne, donde estará Jesucristo en Espíritu Santo, velado y revelado, manifestando estos tres grandes ministerios. Y estarán siendo vistos los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y así es como los seres humanos, y sobre todo la iglesia del Señor Jesucristo, estará viendo la venida de Moisés por segunda vez, la venida de Elías por quinta vez y la venida de Jesús por segunda vez. Estos ministerios velados y revelados a través de carne humana en un Hijo de Dios, en el ángel del Señor Jesucristo, porque ya Dios no usará más siervos, sino hijos, y ese es el último Hijo de Dios que Dios usará en el ministerio para el día postrero y para toda la eternidad. Ahora podemos ver el misterio de Moisés, de Elías y de Jesús. Y para poderlo ver, ese misterio abierto entre los seres humanos en la iglesia del Señor Jesucristo, hay que estar en la edad correspondiente a la manifestación de esos ministerios, que es la edad de la piedra angular. Y hay que ver el velo de carne, donde estarán esos ministerios manifestados. Si encuentran el velo de carne, donde estarán esos ministerios, podrán ver a Moisés, a Elías y a Jesús. Podrán ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en gloria en el día postrero a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo espiritual. Podrán ver lo mismo que fue visto en el monte de la transfiguración, y podrán ver a Jesús con su rostro como el sol. O sea, podrán ver a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Hemos visto el misterio de Moisés, Elías y Jesús. Vieron lo sencillo que es este misterio, pero no podía ser comprendido hasta este tiempo final, en que sería abierto este misterio en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. El misterio de Moisés, Elías y Jesús. ¿Y quiénes verían este misterio abierto, cumplido en el día postrero, en la casa de Dios,
en el lugar santísimo de su templo espiritual. Aquí estamos los que veríamos ese misterio abierto, revelado en la casa de Dios en este día postrero. Aquí estamos en la América Latina, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y por eso estamos esperando nuestra adopción, porque estamos viendo lo mismo que fue visto en el monte de la transfiguración. Ahora lo estamos viendo en el monte de Dios, que es el monte de la transfiguración para los escogidos de Dios que serán adoptados en este día postrero. Estamos en el monte de la transfiguración actualizado, que es la iglesia de Jesucristo. Estamos en la etapa para la adopción de todos nosotros como hijos e hijas de Dios, y para la adopción de ese ministerio, de ese hijo de Dios, para la adopción de ese ministerio donde Jesucristo en el Espíritu Santo opera los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda ocasión. Ese es el ministerio que será adoptado en el día postrero, el ministerio del ángel de Jesucristo. Y ese es el mensajero que será adoptado en el día postrero, estando vivo aquí en la tierra. Los otros ángeles mensajeros, estando vivos, no pudieron ser adoptados, porque no era el tiempo, ni eran ellos los mensajeros donde estarían manifestados los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, conforme a lo que fue visto en el monte de la transfiguración. Aunque en ellos se manifestó el ministerio de Cristo correspondiente a las edades de la iglesia gentil. Jesucristo en el Espíritu Santo se manifestó, pero se manifestó en ellos como sumo sacerdote y como Cordero de Dios. Fueron tronos humanos de misericordia. Pero para el día postrero, Jesucristo tendrá un trono donde estará manifestado y estará manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Ese será un trono en donde al comienzo será un trono de misericordia, pero cuando llegue cierto tiempo y haya entrado la plenitud de los gentiles, se convertirá en un trono de juicio. Así como en el cielo encontramos que el trono de Dios hay en el cielo, mientras hay sangre, en ese trono es un trono de misericordia. Pero ese mismo trono, cuando la sangre de la expiación de Jesucristo es quitada, el mismo trono se convierte en un trono de juicio. Y por eso es que desde el trono de Dios en el cielo luego salen relámpagos, voces, truenos y así por el estilo, porque se convierte en un trono de juicio. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Jesucristo estará clamando desde ese trono, ya como trono de juicio, y todo lo que representa voces, relámpagos, truenos y todas estas cosas estarán saliendo, siendo habladas desde el trono de Jesucristo, el trono humano de Jesucristo que Él estará usando. Y por medio de ese trono será comunicado a la raza humana los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Y gracias a Dios que Él tendrá un trono aquí, que será como un televisor a través del cual las personas podrán saber las cosas que han de suceder antes que sucedan. ¿Cómo sería para los seres humanos que una ciudad o una nación fuera a ser destruida
y no hubiera un instrumento houvesse um instrumento que les anunciara que nos anunciasse esa destrucción que ha de venir, todas las personas morirían en ese lugar. nesse lugar. Pero si hay alguien Mas se que les anuncie lo que va a venir, nos anuncia o que vai vir, los entendidos ven en el mar antes que llegue y escapan, escapam, salen de ese lugar. escapam sem desse lugar. Y así será para muchas personas Assim acontecerá com muitas pessoas. que después de cierto tiempo Depois de certo tempo, van a estar viendo estarão vendo que todo lo que Cristo estará hablando por medio de su trono, de su mensajero, seu mensageiro se estará cumpliendo. Y cuando les hable Cristo por medio de ese trono humano, fale através desse trono, esos juicios divinos, habrá personas entendidas que se apartarán de los lugares sobre los cuales han de caer esos juicios divinos y escaparán así assim escaparão hacia otros lugares. a outros lugares. Dios, Deus, en su misericordia, na sua misericórdia, tendrá terá ese trono humano como un televisor aquí, a través del cual la gente podrán pessoas poderão saber saber las cosas as coisas que Dios va a hacer que Deus fará sobre este planeta Tierra. no planeta Terra. Y así E assim estarán apercibidos. estarão apercebidos. Y el que quiera escapar, E aquele que quiser escapará. escapará. El que diga, Aquele que diga, yo no quiero escapar, eu não quero escapar, pues no tiene que hacer nada, mas não tem que fazer nada, sino senão quedarse ficar donde vaya a caer el juicio divino. o juízo divino vai cair. Ahora Agora, encontramos que en la actualidad atualmente, todavía todavía, estamos estamos en una etapa de gracia. em etapa de graça. La gracia de Dios Graça de Deus ha sido extendida foi estendida en y a la edad de la piedra angular, para ela hasta que entre hasta el último de los escogidos pertenecientes al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por amor por amor a los escogidos, aos escolhidos. la misericordia de Dios Misericórdia de está extendida está estendida en este planeta Tierra. Así es que podemos ver assim que podemos ver todo este programa divino todo esse programa divino correspondiente correspondente a este día a postrero. esse último dia. Y podemos ver el misterio Podemos ver o mistério de Moisés, de Moisés, de Elías de Elias y de Jesús. e de Jesus. Quiero leerles Quero dizer lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo da segunda vida de Cristo disse, en la página 399 del libro de los sellos, 99 do livro dos céus, cuando le preguntaron quando perguntaram acerca de Elías, sobre Elias, si sería el verdadero Elías, Elías Tisbita, el que aquele que vendrá virá en el tiempo final, no final, o si será un hombre será o homem de este tiempo, ungido con el espíritu de Elías. Vamos a ver, es la pregunta número 11 número 11, en el libro de los sellos. Dice, el Elías que viene a predicar a los judíos, a los judeus, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? nos dias de Acabe, O sea, Elías Tisbita. ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ahora, si yo pudiera responderles eso correctamente, también podría responderles en cuanto a Enoc, pero no puedo. Lo único que yo sé es lo que dicen las Escrituras en cuanto a cómo será. Y eso es lo que nosotros queremos saber. Lo que dicen las Escrituras en cuanto a cómo será. Porque tiene que ser de acuerdo a como dicen las Escrituras. Dice, yo he pensado, déjeme decirlo de esta manera. Ojalá los hermanos que oirán esta cinta lo entiendan bien. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Quién será el Elías que le predicará al pueblo hebreo? Un hombre de este tiempo ungido con el espíritu ministerial de Elías por quinta ocasión. Ese será uno de los dos olivos. Y Moisés, pues será
lo mismo. a mesma coisa. Sigue diciendo, porque allá cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Igual a Elias. ¿Quién será el Elías que le predicará al pueblo hebreo? O Elias que pregava Un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. com esse espírito. En la página 326 326 del mismo libro de los sellos, do livro dos selos dice diz el último párrafo, no último parágrafo: Moisés será la misma persona. Moisés será a mesma pessoa. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22:8. Encontramos o mesmo no Apocalipse 22:8. Hallamos lo mismo. Encontramos O sea, hallamos a Moisés en Apocalipsis 22:8. no Apocalipse 22:8. Vamos a ver Vamos ver a Moisés en Apocalipsis 22:8 y vamos a ver quién es Moisés quem é Moisés. en Apocalipsis Apocalipse 22:8. 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó Eu, João, y vio estas cosas. vi ouvi essas Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. para adorar. ¿Quién es Apocalipsis 22:8? El ángel que le mostró a Juan todas estas cosas. Ese es Esse que era Moisés. Moisés. Ese es el mensajero. Mensageiro, ¿Dónde estará? aonde está El ministerio de Moisés, ministério de Moisés, por segunda ocasión, ocasião, manifestado manifestado aquí en la tierra. na terra. Y E en la página 301 del libro de los sellos en español, seus em espanhol, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, o reverendo William Branham disse: noten bien, notem bem, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, antes do dilúvio, Él mandó un águila. mandou uma águia, Un águila es un profeta. profeta. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Mandou uma águia. Por eso es que dice la Biblia, en Deuteronomio, Em Deuteronômio, que Dios que Deus llevó a los hijos de Israel levou en las alas Israel de, as asas de la gran águila. da grande águia. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? O sea, un ángel literal. Literal. Ahora, Agora, un ángel es un mensajero. um mensageiro Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? era profeta. ¿Qué mensajero? El ángel del Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo es un profeta. ¿No ven que viene dando a conocer las cosas que han de suceder? das coisas que Y eso es lo que hacen los profetas de Dios. Deus fazem. Reciben la revelación Recebem a de las cosas que han de suceder y las dan a conocer revelação ao conhecimento. al pueblo de Dios. Porque Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a quienes, a sus siervos, los profetas. Si Dios va a revelar algo, tiene que tener un profeta en la tierra. Porque toda revelación tiene que venir por medio de un profeta. La revelación de los 7 truenos, que es la que le da la fe para el rapto a los escogidos de Dios a la iglesia, y es de la revelación de los truenos la que revela el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Esta revelación de los 7 truenos tiene que venir por medio de un profeta, porque toda revelación viene por medio de un profeta. Tiene que venir así. Y ahora, esta revelación de Jesucristo apocalíptica vino a Juan por medio del ángel de Jesucristo, por medio de este profeta de Jesucristo. Este ángel del Señor Jesucristo encontramos
que le dio Juan esta revelación apocalíptica. Ven ustedes cómo el ángel de Jesucristo era primero que cualquiera de los 7 ángeles mensajeros. Su cuerpo teofánico, o en su cuerpo teofánico, vean ustedes, se le está dando aquí la revelación apocalíptica al apóstol San Juan, el cual fue transportado al día del Señor, al séptimo milenio, para recibir esta revelación. Dice: ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si era un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Y si la iglesia del Señor Jesucristo encuentra a ese ángel mensajero que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis, si lo encuentra en carne humana, podrá obtener un mayor conocimiento del contenido de estos símbolos apocalípticos contenidos en este libro. Ahora dice, vayamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si era un profeta. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vean, dice que es un consiervo de Juan y de sus hermanos los profetas. Es un profeta, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora hemos visto quién es Moisés, hemos visto quién es Elías, y hemos visto quién es Jesús en su venida con sus ángeles manifestado. Hemos visto a Moisés, a Elías y a Jesús. Hemos visto a Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Hemos visto el ministerio de Moisés manifestado en su ángel mensajero. Y hemos visto el ministerio de Elías manifestado en su ángel mensajero. Eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en el día postrero. Ese es el misterio de Moisés, de Elías y de Jesús. Y hemos visto que ese es el misterio que en el ángel del Señor Jesucristo es velado y revelado. Por eso San Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, pero él se lo prohibió, porque no podía adorar a un ángel mensajero, sino a nuestro Dios. Adora a Dios, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, dijo el Señor Jesucristo, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana, en esta clase bíblica, para estudiar con detenimiento este misterio contenido en la Biblia, y el cual en otros tiempos no podía ser comprendido. Este misterio de Moisés, de Elías y de Jesús. Todavía hay cosas que pueden ser habladas, pero que en la tarde, en la próxima actividad, las repasaremos y las veremos con más detenimiento en la próxima actividad, en la cual tendremos como tema el misterio de Gabriel y Miguel en el día postrero. Ese es un misterio grande y están pidiendo bastante. Cosa difícil ustedes están pidiendo para esta tarde. Ya en esta mañana hemos visto el ministerio o el misterio de Moisés, Elías
y Jesús en el día postrero. Y en la tarde estaremos viendo el misterio de Gabriel y Miguel en el día postrero, si Dios me permite hablar algunas cosas que no sé si las puedo hablar en la tarde, pero si Dios me permite hablarlas y me da algunas otras cosas, las estaré hablando, porque la Biblia habla de Gabriel y habla de Miguel, y el libro del Apocalipsis habla de Miguel, y el libro del profeta Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, habla de Gabriel y habla de Miguel también, de estos arcángeles de Dios. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí, y en la tarde veremos lo que Dios nos permite, lo que Dios nos permita ver y hablar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y que bajo el ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles, bajo el ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús, todos nosotros lleguemos a la perfección y seamos transformados en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde hemos visto los ministerios de Moisés, Elías y Jesús, conforme a como ha sido prometido para este día postrero. Que pronto todos seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, y vayamos a la cena de la boda del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, y luego estaremos nuevamente con ustedes para la actividad de la tarde. Todavía no son las 12, ¿verdad, Miguel? Bueno, ya tendremos el tiempo necesario para el almuerzo, y luego regresaremos para la próxima actividad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.